comenzar el quid, digamos, la esencia, la sustancia de esta ponencia trata de dos puntos. Primero, que necesitamos tomar como fundamental el rol de la experiencia, por más subjetiva que parezca, en la elaboración de las definiciones de arte y arquitectura. Y en segundo lugar, postular a la neurofenomenología como la herramienta que nos puede permitir aclarar la relación que existe entre ambas. En primer lugar, bueno, antes aclarar que, a diferencia de las ponencias, esta va a ser un poco más teórica, pero no cansarlos, voy a tratar de rápido. Para comenzar, hay un problema conceptual. ¿Qué quiere decir? Que de todas las definiciones que existen en el de arte y arquitectura, adolecen de dos problemas, o de dos enfermedades, digamos. Primero, que se excluye a la mente y a la experiencia debido a su inherente subjetividad, pensando que no se puede estudiar debido a su subjetividad. O lo que sucede es que sí incluyen a la experiencia, pero son incapaces de validarla o estudiarla. Una analogía de lo que sucede con la arquitectura y el arte a nivel de definiciones, a nivel conceptual, es que este problema también sucede con la mente y la conciencia. Se excluyen los aspectos subjetivos o experienciales, toman solo aquello que la ciencia da por objetivo inmedible, digamos las neuronas, o incluyen a la experiencia, pero la subjetividad no es validada porque no existen métodos apropiados para estudiarla, aplicarla, validarla. En este caso hablamos de la conciencia. A consecuencia, también existe un problema metodológico. ¿Qué quiere decir? Que en ambos casos existe el problema de cómo vincular aspectos subjetivos y objetivos desde primera y tercera persona. Y la dificultad persiste porque no existe un lenguaje adecuado para vincular ambos estudios, ambas ciencias, ¿no? Ahora, el esquema que vamos a seguir en la ponencia es esto: vamos a revisar brevemente la experiencia, el vínculo mente-cuerpo-mundo, la cognición de las 4E, perspectivas en primera y tercera persona, que es la neurofenomenología, y finalmente es arquitectura y o arte. La experiencia, para empezar, es fundamental. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, conceptualizamos primero el arte y luego lo vivimos. Es el proceso inverso. Nosotros vivimos el arte en cualquiera de sus especialidades, en cualquiera de sus ramas, y también vivimos la arquitectura. No hay forma que podamos definirla si es que no la hemos vivido, no hemos estado con nuestro cuerpo presente en el contexto de esa obra de arte o de esa obra de arquitectura. La experiencia de arquitectura y arte es fundamental para aspectos teóricos y prácticos. Nuevamente, no hay forma que solamente teoricemos acerca de la arquitectura o solamente nos vayamos a la parte práctica. Necesitamos que ambas partes se relacionen. En consecuencia, la ciencia de la experiencia, de los aspectos aparentemente subjetivos desde primera persona, es necesario para comprender su estructura de impacto. Es necesario para comprender qué es arquitectura, qué es el arte. ¿Es arquitectura una especie de arte? Si es que lo es. Y nuevamente, por ejemplo, preguntarnos qué capacidades tiene la arquitectura, digamos, si es que influye en la mente de las personas, en las emociones de las personas. Y igualmente con el arte, ¿no? Preguntarnos incluso si puede curar, si puede tener un efecto benéfico, más allá simplemente de ser un placer visual o sensorial. Una frase del libro de Francisco Varela, Thompson y Leonard Roche: en el mundo moderno hemos perdido fe en nuestra experiencia, nos volcamos hacia la ciencia para preguntarle cómo es el mundo y cómo somos nosotros. Por lo tanto, una genuina ciencia cognitiva que está informada por la experiencia puede ejercer gran impacto. No, en este libro resalta el valor de la experiencia, que es posible estudiar lo subjetivo más allá de los peros que coloque la ciencia, que se preocupa solamente por lo medible y netamente objetivo. Entonces, como parte de la experiencia, ¿cómo llegamos a la experiencia? Primero, por nuestra mente. Entender, en principio, y no voy a explayarme en la teoría, pero lo que propone Varela, entre otros filósofos, como Andy Clark, que la mente va más allá del cerebro. Somos más que neuronas, a diferencia de lo que decía Francis Crick. En segundo lugar, la importancia de nuestro cuerpo en el procesamiento de información y ampliación de nuestras capacidades cognitivas. A lo que mencionaba hace un momento, la arquitectura y el arte tienen un poder más allá de simplemente ejercer la capacidad de dar un placer sensorial. Puede ser capaz de, digamos, me atrevo a decir, curar, ¿no? Podemos hablar de ciertos pensadores que dicen
que solamente es arte en cuanto cura. Y en segundo lugar, podemos hablar de la mente más allá de la piel y preguntarnos hasta dónde. Entonces acá viene la importancia del contexto, que quiere decir que toda experiencia nos sucede en un contexto, en el mundo, en el medio ambiente, cualquiera que se fuese. En segundo lugar, aquello que nos sucede es inseparable del contexto donde nos sucede. Y por lo tanto, estudiar, por ejemplo, la arquitectura y cualquier manifestación de arte, independiente de su contexto, no tiene sustancia, hasta cierto punto es irrelevante. El mundo, el medio ambiente, en muchos casos forja y actualiza nuestras capacidades cognitivas. Entonces nos vamos acercando, y esta es una frase de Mauricio Merleau-Ponty, bajo una obra de Richard Serra. El mundo es inseparable del sujeto, pero de un sujeto que no es otra cosa que una proyección del mundo. Y el sujeto es inseparable del mundo, pero de un mundo que él mismo proyecta. La relación sujeto-objeto, si se puede llamar, es recíproca y constantemente se moldean uno al otro. Y podemos reforzarla con una frase que hace alusión a esta relación entre sujeto y objeto y medio ambiente, u organismo y medio ambiente, y lo podemos ver desde un punto de vista biológico, si lo queremos poner. Entonces Richard Lewontin nos dice: el organismo y el medio ambiente no están determinados por separado. El medio ambiente no es una estructura impuesta sobre los seres vivos desde el exterior, sino que es la creación de esos seres. Así como no hay organismo sin medio ambiente, no hay medio ambiente sin organismo. Y cuando hablé hace un momento de las capacidades que tiene la arquitectura y el arte para poder moldear las mentes, incluso curar, o para hacer un complemento terapéutico para algunas enfermedades o algunos males, ¿no? Ya se ha probado incluso que la arquitectura y el arte pueden ser benéficos para, digamos, como un paliativo ante enfermedades como el Alzheimer, ¿no? En general, las criaturas evolucionadas no almacenarán ni procesarán la información de manera costosa cuando pueden usar la estructura del entorno y sus operaciones en él como un complemento conveniente para las operaciones de procesamiento de información en cuestión. Entonces podemos hablar de un vínculo de mente-cuerpo-mundo. Este vínculo es inquebrantable. Estudiarlo, el arte o arquitectura, sin considerarlo dentro de este vínculo, es una manera de hacer estudios, en mi opinión, irresponsable. En toda experiencia nos sucede un contexto, el mundo, el medio ambiente. Toda experiencia la vivimos y procesamos a través de nuestros cuerpos. Y la mente es más que el cerebro y se extiende hasta el medio ambiente en cuanto nos facilita el desarrollo de ciertas funciones cognitivas. Y esta es la elaboración propia, entender que el cuerpo y la arquitectura, también arte en este caso, están estrechamente relacionados. Bien, entonces la arquitectura puede funcionar como una extensión del cuerpo, y asimismo la arquitectura es nuestro medio ambiente donde nos desarrollamos. Bien, nuestro cuerpo también, si entendemos por ejemplo nuestras manos, nuestras piernas, cualquier parte de nuestro cuerpo puede ser una extensión de nuestra mente. Y cualquier obra de arte y arquitectura también puede funcionar como un apoyo para, digamos, complementar o auxiliar o reemplazar alguna parte del cuerpo, ¿no? Digamos que un espacio puede funcionar como un medio para recordar algún evento de la infancia, digamos que tiene una textura en particular o tiene una forma en particular que nos hace recordar a un evento de la infancia. En ese momento podemos decir que es una extensión de nuestra mente porque nos ayuda a recordar un evento pasado, que de otra forma no lo podríamos recordar. Ahora, podría ser también como una misma libreta de notas, ¿no? Entonces, un espacio arquitectónico o una obra de arte puede tener esa misma labor, puede ayudarnos a recordar, puede ayudarnos a, digamos, a desarrollar alguna función complicada a nivel cognitivo. Entonces, nos vamos del cerebro al medio ambiente. Y las consecuencias de estas son 4, como le propone el filósofo Evan Thompson. Tenemos que la mente o la cognición es encarnada, está embebida en el medio ambiente, se extiende hasta el medio ambiente y es inactiva. Es inactiva en cuanto nosotros creamos el medio ambiente, no nos está dado de antemano. Entonces no es, como dicen algunas teorías representacionalistas, no es
el mundo está predado. No, el mundo lo construimos nosotros en el acto mismo de vivir. Entonces, volvemos al problema metodológico, ya vamos aterrizando y vemos que, de nuevo, el problema es de cómo vincular aspectos subjetivos y objetivos de primera y tercera persona, y la dificultad persiste por el problema del lenguaje. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Tenemos dos perspectivas complementarias. Vamos a tomar para ejemplos de esta ponencia la fenomenología como la ciencia o la rama de la filosofía, mejor dicho, que nos puede ayudar a dilucidar qué pasa, cuál es la estructura de la experiencia, cuál es la estructura de los subyacente de lo subjetivo. Y tenemos la neurociencia para trabajar, como lo suele hacer en el plano objetivo, para revisar la perspectiva en tercera persona. La fenomenología, simplemente para recordar, es el estudio de las esencias de la experiencia, es ir a las cosas mismas, y tiene dos métodos que nos pueden ayudar a establecer, digamos, un estudio ordenado y disciplinado de la experiencia. Es decir, si es posible revisar la experiencia que tenemos ante una obra de arte, ante un espacio arquitectónico, si utilizamos la fenomenología. No, la clave de todo esto, el mensaje de todo esto es que nosotros al aplicar la fenomenología o sus métodos podemos encontrar invariantes. ¿Qué quiere decir? Son, digamos, los patrones de la experiencia, aquello que es transversal a toda experiencia en cierto momento, en cierto espacio, en cierto contexto. Pero necesita validación de la neurociencia. La primera persona, la perspectiva de primera persona no funciona por sí misma, por sola. Y la neurociencia, como ya todos la conocemos, es el estudio del sistema nervioso y del cerebro. Y hay algunos intentos por hacerle el arte una versión, digamos, materialista de la experiencia en cuanto hablamos de la neuroestética. Samir Zeki, por ejemplo, es un científico que busca ver los correlatos neuronales de la experiencia estética, la experiencia artística, ¿no? Y bueno, hay una serie de herramientas, sobre todo la neuroimagen, tomografía, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, bien. Pero nuevamente la neurociencia necesita validarse y acompañarse del estudio de la fenomenología. De nuevamente, la tercera persona o la primera persona por su cuenta no produce un estudio adecuado o propio. Y lo que propone Francisco Varela es la neurofenomenología. Dice es el remedio para el problema duro de la conciencia. Bien, entonces, en la convergencia de neurociencia y fenomenología, como mencionaron en la charla anterior, se habla de sistemas dinámicos no lineales, porque el cerebro es un sistema no dinámico lineal, dinámico no lineal, y lo que se busca es la convergencia e integración entre las dos caras de la moneda, el objetivo y lo subjetivo, la primera persona y la tercera persona, fenomenología y neurociencia. Se busca la validación mutua, no se trata de que la neurociencia tenga toda la autoridad o la fenomenología la tenga, se trata de que ambas digan, ok, entonces lo que tú has dicho está validado por mis estudios y viceversa. Entonces por cada experiencia existe un conjunto de neuronas que actúan, es decir, hay patrones mentales, patrones de la experiencia que son validados por patrones desarrollados por un conjunto de neuronas. Existen correlaciones entre la experiencia y la actividad neuronal, entre la narrativa y el cerebro. ¿Y a qué voy con esto? Es que el método de la neurofenomenología, como lo propone Varela, es un método disciplinado. Se trata de que las personas, cuando te cuenten acerca de su experiencia en primera persona, siguiendo el método fenomenológico, te lo cuenten de una forma tan disciplinada que tú puedas entender efectivamente que lo que describen corresponde a cierto momento o cierta reacción neuronal. Bien, esto es lo que sucede. Experiencia y el correlato neuronal. Y esto es lo que propone Thompson, siguiendo un poco a Varela, ¿no? Que la fenomenología de la conciencia debe estar acompañada de la neurociencia de la conciencia. Él propone el caso de la meditación, pero ese no es nuestro tema de las ponencias, quizás más adelante. Pero en este caso podríamos reemplazar la meditación, y él mismo lo dice, podríamos reemplazarlo por cualquier otra actividad, puede ser el baile, puede ser cualquier tipo de actividad, en este caso se debe relacionar con la experiencia de la arquitectura o arte. Bien, entonces, para concluir, preguntarnos, ¿arquitectura o arte? ¿Hay una forma de trabajarlo, una forma de encontrar una respuesta? Siempre y cuando, digamos, apliquemos la neurofenomenología para ambos rubros, para arquitectura y para arte.
Nosotros podemos estudiar una obra de arte a nivel neurofenomenológico y lo mismo con la arquitectura. Y al estudiarlo desde ambos aspectos, es posible que luego podamos hacer un comparativo y decir los correlatos neuronales de esa obra de arte o de varias obras de arte van a la par con los correlatos neuronales de la experiencia arquitectónica, ¿no? Y las consecuencias o las conclusiones pueden ser muy enriquecedoras en cuanto se pueden encontrar patrones neuronales y experienciales tanto del usuario como creador. ¿Qué pasa si hay una correlación entre los correlatos neuronales o la experiencia de alguien del diseñador de una obra arquitectónica y de aquel que vive esa obra arquitectónica? Quizás exista también, similar al efecto de las neuronas espejo, se pueda lograr alguna especie de correlación. Entonces, patrones espaciales o formales con respecto al usuario y con respecto al creador, ¿no? La experiencia no solamente es a nivel de usuario, sino a nivel de creación. ¿Qué es lo que pasa cuando uno crea una obra de arte? ¿Qué es lo que pasa cuando uno crea una obra arquitectónica? ¿No? Entonces, una especie de conclusión es que la arquitectura es arte de existir correspondencia entre los patrones identificados en arte y arquitectura por separado. Primero por separado y luego se validan mutuamente. Una observación, no hay que confundir causalidad con correlación. Que aparezcan ciertos correlatos neuronales no significa que solamente en ese caso aparecen. Bien, pueden surgir en otras circunstancias o experiencias. Futuros pasos, bueno, la neurofenomenología, en mi opinión, tiene limitaciones. Lo que propongo, lo he revisado antes en algunos artículos, es la creación de un lenguaje universal, que aunque algunos dicen que es un caso perdido, Leibniz y Ramón Lull ya nos habían encaminado un poco al respecto. Bien, y eso es todo. Va bien, les agradezco por su tiempo.